A menudo he pensado que si los niños fueran criados en un ambiente libre y amoroso en lugar de la sociedad loca en la que crecimos, todos madurarían hasta convertirse en seres libres, amorosos e iluminados. Pero si esto fuera así, muchas de las sociedades primitivas estarían desbordantes de seres iluminados. ¿Por qué no es así? Lo primero, antes de que puedas volver a ti mismo, tendrás que perderte. El niño nace en la inocencia, y si nunca pierde su inocencia, nunca alcanzará la iluminación. La iluminación significa que la has perdido y la has recuperado. El paraíso perdido y recuperado. Es parte de la iluminación que primero debes perderla. Es como un pez que siempre ha vivido en el océano. Es imposible que el pez conozca el océano. Es muy obvio para aquellos que están afuera, pero no lo es tanto para los peces. Ha nacido en él, es parte de él, es como una ola. Para conocer el océano se necesita un poco de separación, se necesita un poco de distancia. Los peces no se darán cuenta del océano y morirán. Pero saque el pez, déjelo salir, tírelo a la orilla, a la arena caliente, y habrá dolor y habrá sufrimiento, pero en ese sufrimiento el pez sabrá por primera vez que ha sido viviendo en el océano. Y por primera vez vendrá una gran sed, un gran deseo de volver al océano. Y ella hará esfuerzos para regresar. Y si lo logra y regresa al océano, habrá una gran alegría. Había estado en el océano desde siempre pero no había habido alegría. Pero ahora habrá alegría, ahora ella estará emocionada, bendita. Ahora cada momento será una especie de éxtasis. Y es el viejo, el mismo océano en el que nació. ¿Qué diferencia ha ocurrido? Ha surgido una nueva conciencia. El pez ya no es inocente, el pez está iluminado. En las sociedades primitivas no encontrarás Budas, no encontrarás Cristos. Las sociedades primitivas viven en el océano. Encontrarás inocencia, encontrarás una inocencia infantil, encontrarás una inocencia animal, pero no encontrarás un Buda. Un Buda es aquel que ha reconocido su inocencia. Este reconocimiento marca la diferencia. Pero para reconocerlo primero hay que perder. Puedo entender. Tu pregunta es muy relevante. Si esta sociedad de mente te lleva por caminos neuróticos, entonces la mente lógica te dirá, ¿por qué no todos los primitivos están iluminados? Esta sociedad te lleva a la locura, pero a través de ese mismo impulso comienzas a alejarte de tu núcleo más íntimo. Surge el sufrimiento y surge un gran deseo de volver a casa. Ese deseo es de lo que se trata la religión, volver a casa. Lo que la sociedad ha hecho tendréis que deshacerlo. La religión está contra la sociedad, el antídoto contra la sociedad. Por eso, cuando la religión pasa a formar parte de la sociedad, deja de ser religión. Se convierte en cristianismo, hinduismo, jainismo, judaísmo. Entonces ya no es religión. La religión está básicamente en contra de la sociedad. Tiene que ser así, porque la sociedad te aleja de ti mismo y la religión te devuelve a tu propio ser. Destruye, demuele todo lo que la sociedad ha hecho. Pero antes de poder demoler, la sociedad tiene que hacer algo. Así pues, los Budas solo existen en una sociedad muy culta. Las personas ilustradas solo existen en una sociedad muy loca. Parecerá paradójico, pero así es. Si miras desde este punto de vista, serás rebelde pero no estarás en contra de la sociedad. Hay una diferencia. Serás muy compasivo, incluso con toda esta locura creada por la sociedad. Es parte del juego. Hace posible la iluminación. Tomemos otro ejemplo. Un hombre ha vivido siempre en salud. No sabe lo que es la fiebre, no sabe lo que es un dolor de cabeza. No conoce ningún tipo de enfermedad. ¿Te lo imaginas sintiendo su salud? No es posible. Por la naturaleza misma de las cosas, nunca sabrá qué es la salud. Y él está sano. Así que para saber que uno está sano y el bienestar de la salud por sí sola no es suficiente. Uno puede estar sano, perfectamente sano, y puede que no sea consciente de ello, porque la conciencia proviene de lo contrario. La conciencia surge de un proceso dialéctico. A la tesis debe oponerse la antítesis. La salud debe caer en la enfermedad, entonces tomas conciencia de lo que has perdido. Y si puedes recuperarlo hay una gran alegría. Hay una historia sufí. Un hombre muy rico buscaba la dicha, la verdad, o cualquier nombre que quieras darle a su búsqueda.
Tenía mucho dinero y estaba dispuesto a ofrecer cualquier cantidad de ese dinero a cualquiera que pudiera darle una llave. Pasó de maestro en maestro, pero nadie podía brindarle felicidad. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio, eso no fue un problema en absoluto. Llevaba una gran carga de diamantes en una bolsa y la ponía delante de un maestro y le decía: ahora toma esto, pero dime el secreto de la bienaventuranza. Luego acudió a un maestro sufí. El sufí estaba sentado bajo un árbol. El hombre rico vino en su caballo con su famosa bolsa, se había hecho famosa en todo el país, y la puso delante del maestro y le dijo: estoy en busca de la felicidad y estoy dispuesto a pagar cualquier cosa. Aquí hay muchos diamantes que valen millones de rupias. Puedes tomarlos, pero dame felicidad. Y el maestro sufí hizo algo. Los sufíes son personas que sí lo hacen. En lugar de responder, crean una situación. El maestro simplemente saltó sobre la bolsa y se escapó. Por un segundo, el rico no pudo creer lo que estaba pasando. ¡Qué maestro tan famoso! Y entonces, de repente, se dio cuenta de lo que había sucedido. El maestro se había ido con sus diamantes. Entonces empezó a gritar y correr tras el maestro. Pero en aquel pueblo el maestro conocía cada calle, cada rincón y rincón. Y el hombre rico corría tras él y gritaba: me han robado. Me han robado todo el tesoro de mi vida. Este es un ladrón. Agárralo. Esto ya no es un maestro. Esto es un fraude. Este hombre es un tramposo. Y él estaba gritando y corriendo. Pero no pudo localizar al maestro porque éste conocía las calles del pueblo. Todo el pueblo se reunió. Todo el pueblo comenzó a reunirse alrededor del hombre rico y le dijeron: no te preocupes. Pero él dijo: ¿por qué no debería preocuparme? He quedado completamente destruido. Todo lo que tenía estaba en la bolsa y ese hombre escapó con ella. Y él estaba llorando y se sentía tan miserable como uno puede ser. Entonces toda la multitud y el hombre rico fueron a buscar y encontraron al maestro sentado debajo de su árbol con la bolsa en el lugar donde la había dejado el hombre rico. Y su caballo estaba allí. El hombre rico se acercó y saltó sobre su bolso. Sosteniendo la bolsa cerca de su corazón, dio un gran suspiro de alivio y dijo: gracias a Dios. Y el maestro sufí dijo: ¿eres feliz o no? Esta es la clave de la felicidad. ¿Estás feliz o no? Dime. Y el hombre dijo: de verdad, nunca he sido tan feliz. En una sociedad primitiva la gente es inocente. Son como Adán y Eva en el jardín del Edén. Todavía no han probado el fruto del árbol del conocimiento. Una persona civilizada es Adán expulsado. Ha probado el fruto del árbol del conocimiento. Ya no es inocente, está corrupto. Pero Adán no puede convertirse en Cristo. Eso no es posible. Primero hay que caer para levantarse, hay que perder para llegar. Adán prepara el camino para Cristo. Al ser expulsado de la inocencia, surge una nueva posibilidad. Puede volver a entrar en la inocencia. Esta segunda inocencia, lo que los hindúes llaman segundo nacimiento, este segundo nacimiento, esta segunda inocencia, es cualitativamente diferente de la primera. La primera fue la inocencia ignorante. No era consciente de sí mismo. No estaba luminoso, estaba oscuro. El segundo tipo de inocencia es luminoso. En él arde una luz. Es consciente de sí mismo. No es solo inocencia, es inocencia más conciencia. Así que, en cierto modo, incluso esta sociedad de mente hace algo hermoso contigo. Te quita la bolsa de diamantes. Crea la posibilidad de ser feliz. Si estás atrapado en él, entonces algo salió mal, de lo contrario, no pasa nada. Irse es parte del regreso. Ve tan lejos como posible y volver será lo más hermoso posible. Aléjate lo más posible de Dios. Cuanto más lejos vayas, más extasiado será el regreso. Así que en una sociedad primitiva no existen personas ilustradas. Solo existen en una sociedad loca. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, ni siquiera una sociedad primitiva es absolutamente primitiva. De hecho, ninguna sociedad puede ser absolutamente primitiva. La sociedad como tal significa que ha entrado la civilización, aunque sea primitiva. Puede que sea una civilización primitiva, puede que no tenga coches, carreteras ni aviones.
Eso no importa. Eso no hace que una sociedad sea una sociedad. Una sociedad está hecha de reglas, regulaciones, tabúes e inhibiciones. Incluso en una sociedad primitiva están ahí. Son toscos, burdos, tan primitivos como primitiva es la sociedad. Pero están ahí. Ninguna sociedad puede existir sin reglas. Sociedad significa reglas. Ninguna sociedad puede existir sin tabúes. La sociedad significa tabúes. Ninguna sociedad puede existir sin represiones. Sociedad significa represiones. La sociedad significa que el individuo tiene que luchar con la masa. En ese mismo ajuste, el individuo pierde su inocencia. Se corrompe. Entonces, lo segundo que debemos recordar es que incluso una sociedad primitiva es una sociedad, por lo que existe alguna posibilidad de ser iluminado. Pero cuanto más compleja se vuelve la sociedad, más posibilidades hay de iluminarse. Cuanto mayor sea la posibilidad de volverse loco, mayor será la posibilidad de iluminarse. Ahora dependerá de ti cómo uses la situación. Una sociedad civilizada crea una gran posibilidad. Puedes obsesionarte, puedes quedarte estancado, puedes quedarte congelado. Esa es tu elección. De lo contrario, cuanto más compleja sea la sociedad, más cerca estarás de alcanzar la iluminación. Puedes aprovechar esa oportunidad. Buda nació en una sociedad hindú muy compleja. Esa fue la cima de la civilización india, la Edad de Oro. La sociedad era muy compleja, muy sofisticada. Buda nació en él. Y los 24 Tirthankaras de los jainistas, Buda y todos los avataras de los hindúes, Krishna, Ram y otros, todos ellos vinieron de la capa más sofisticada de la sociedad. Todos eran aristócratas. No procedían de los estratos bajos. Todos eran reyes o hijos de reyes. ¿Por qué? Porque en ese punto la locura te aleja realmente de Dios. Y entonces el giro se vuelve posible. No estoy diciendo que el cambio vaya a ocurrir inevitablemente, no estoy diciendo eso. Dependerá de ti. Si te das cuenta de la locura en la que estás viviendo, empezarás a girar. Si no te das cuenta de la locura y permaneces dormido en ella, es posible que sigas estando loco. No es casualidad que Oriente ya no esté muy interesado en la religión. Oriente es muy pobre ahora y la sociedad ha caído tan bajo, ya no es sofisticado, ya no es aristocrático. Sus problemas son muy físicos, con los pies en la tierra. No puede pensar en problemas espirituales. No es casualidad que Occidente se esté interesando cada vez más en la religión. Los estadounidenses en particular se están involucrando profundamente con la religión, porque ahora Estados Unidos está en la cima de la civilización, de la sofisticación, del lujo y de la opulencia. Exactamente lo mismo pasó hace 2500 años en la India, cuando la India era el pájaro dorado, tal como lo es Estados Unidos hoy. Estados Unidos es la India moderna. El sol va a salir por el oeste. El este está desierto. Oriente es un campo potencial para el comunismo, no para la religión. Los países del este se están volviendo poco a poco comunistas. El comunismo solo puede ser la religión de Oriente. Es el tipo más bajo de religión. De modo que la mente estadounidense, particularmente la mente estadounidense culta, está interesada en Buda, no en Marx, está interesado en Krishna, no en Marx. Pero la mente china está interesada en Marx, Lenin, Mao. La mente india está interesada en Gandhi, en Marx, en el socialismo, en el comunismo. Cuando tienes hambre, tu religión solo puede ser el comunismo. Cuando tus necesidades corporales están satisfechas, cuando tus necesidades mentales están satisfechas, entonces no hay otra manera que ser religioso. Entonces empezarás a buscar la meditación, el satori, el samadhi. Siguiente pregunta. Antes de venir a Poona pensé que sabía algo sobre ayudar. Ahora siento que no sé nada de ayudar. Lo más que puedo hacer es estar presente con un cliente y sigue mis instintos en ese momento. Es un lugar muy miedo. De hecho, ahora estás empezando a ser un ayudante, un terapeuta. Cuando empiezas a perder ese ego de ser terapeuta, el sentimiento comienza a fluir a través de ti. Ese ego es una obstrucción. Un verdadero terapeuta no sabe qué es un terapeuta, es solo un medio por el cual Dios fluye.
Y puedo entender por qué te sientes asustado, porque toda tu experiencia y todo tu pasado han existido en torno a un ego sutil, en torno al yo. Ahora eso parece ya no ser relevante. Cuando el pasado parece ya no ser relevante, uno siente miedo. Uno está perdiendo conocimientos y ese era su apoyo, ese era el terreno en el que se encontraban. Solías saber esto y aquello, solías saber cómo ayudar, qué hacer, qué se necesitaba. Ahora todo eso está desapareciendo. Ahora no sabrás qué hacer y no sabrás la respuesta correcta a cada pregunta. Pero ahora, por primera vez, si permanece disponible para el paciente, su cliente, la respuesta correcta llegará a través de usted. Vibrará a través de ti. No será tu respuesta, eso es cierto, ya no será tu respuesta, será la respuesta de Dios a través de ti. Ese es todo mi trabajo aquí. Estoy preparando un nuevo tipo de terapeuta, un tipo de terapeuta totalmente nuevo, cuya función no es hacerle algo al paciente, sino simplemente estar disponible. Su presencia será una presencia sanadora, a través de ello sucederán milagros, pero no podrán decir, yo he hecho esto. Dios estará haciendo el milagro, o lo desconocido, o el todo. Y por primera vez serás realmente de ayuda, de gran ayuda. Pero durante unos días, unos meses, unos años. Depende. Si te relajas en esto, te entregas a esto, esta vacilación desaparecerá pronto. Si no te rindes, si continúas resistiendo, te llevará muchos meses o muchos años. O tal vez consigas resistirte y pueda desaparecer nuevamente. Entonces perderás una gran oportunidad. Se estaba abriendo una puerta pero no permitiste que se abriera. Mi observación es que cuando un músico se convierte en un verdadero músico, desecha todos los instrumentos musicales. No necesita tenerlos. Ahora la música surge en lo más íntimo de su ser, no es producido por ningún instrumento. Cuando un arquero se convierte en un verdadero arquero, tira su arco y sus flechas. No hay necesidad de ellos. Cuando un sanador realmente se convierte en sanador, olvida que es un sanador. Un hombre de conocimiento se vuelve completamente inocente, libre de conocimiento. Y el proceso es. No estoy diciendo que no necesites tener ningún tipo de formación, no, en absoluto. No estoy diciendo que no necesites saber nada sobre psicoanálisis, psiquiatría o medicina, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo eso hay que saberlo y algún día también hay que olvidarlo. No digo que de repente un hombre que no sabe nada de tiro con arco pueda convertirse en arquero solo con rendirse, no. Lo primero que hay que saber es la primera parte. Hay que aprender. Luego, la segunda parte, y la parte superior, es que cuando hayas aprendido todo, olvídate del aprendizaje. En el Zen dicen que si una persona quiere convertirse en un gran pintor, primero debe aprender a pintar durante 12 años, día tras día. Debería seguir aprendiendo todo lo posible sobre los colores, la pintura, los lienzos, las técnicas, y después de 12 años debería tirar su lienzo, su pincel, sus colores, y durante 12 años debería olvidarse de la pintura. Nunca debería tocarlo, nunca hablar de ello. Y un día debería empezar a pintar de nuevo. Ahora el cuadro tendrá algo original. Todo lo que se necesita como técnica está ahí, pero ya no está en la mente consciente, ya no es parte del ego. Ha llegado profundamente al inconsciente. Esos 12 años de entrenamiento, de aprendizaje, se han convertido en parte de su sangre y de sus huesos. Luego, durante 12 años, simplemente lo olvidó. De modo que todo ha desaparecido de la mente consciente. Si le preguntas algo, no podrá decir nada. Ya no podrá hablar más de pintura. Ahora pintará como un niño inocente que no sabe nada, y sin embargo en su pintura estará toda la pericia del técnico. Ahora dos grandes cosas se encontrarán en él: la inocencia del niño y la sabiduría del experto. Cuando estas dos cosas se encuentran, surge una gran creatividad. ¿Qué sucede ordinariamente? Uno puede volverse simplemente un experto, un técnico. Entonces puedes pintar, y puedes pintar perfectamente, pero algo faltará. El alma faltará. La pintura quedará perfecta. Nadie podrá encontrar ningún defecto, es cierto, pero eso no es suficiente para un cuadro. Que nadie pueda encontrar ningún defecto. Eso no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente.
Es necesario, pero no suficiente. Se necesita algo más. Decir simplemente acerca de una pintura que no tiene ningún defecto no es un elogio. Si un poeta trae un poema y tú dices, sí, es perfectamente como debe ser. No hay errores, ni errores lingüísticos, ni errores gramaticales, ni errores de ritmo. Todo está perfectamente bien, esto no es elogiarlo. Puede que esté muerto. Tiene que estar muerto. La vida no está ahí. Es un cadáver. Todo parece perfecto pero falta algo muy esencial. He oído hablar de un loco que escapó de su manicomio. Era profesor de filosofía y un hombre muy inteligente. Cuando escapó del manicomio, naturalmente empezó a pensar en cómo evitar que lo descubrieran, porque lo estarían buscando de inmediato. Se haría una búsqueda por todo el país. Era un loco peligroso y la policía estaría buscándolo. Así que lo pensó. ¿Qué hacer? ¿Cómo no volver a ser atrapado? Y encontró una solución muy perfecta. Sabía por qué la gente había empezado a pensar que estaba loco. Era porque solía hacer declaraciones tan absurdas. Entonces pensó, debería hacer una cosa. Nunca debería hacer declaraciones absurdas. En segundo lugar, solo debería hacer afirmaciones absolutamente seguras, a las que nadie pueda encontrar ningún defecto. Solo diré cosas que estén probadas por la ciencia y no diré nada que no pueda ser probado. Intachables, impecables serán mis declaraciones. Entonces buscó en su memoria. Fue un gran erudito, un profesor muy famoso. Recordó algunas declaraciones que eran perfectas. Nadie podría encontrarles ningún defecto. Por ejemplo, la Tierra es redonda. 2 más 2 son 4, cosas así. Esa fue toda su conversación. Podrías decir cualquier cosa y él diría, la Tierra es redonda. 2 más 2 son 4. Él diría cosas así. Él solo diría cosas así. A los 3 días fue capturado. Estaba muy sorprendido. ¿Por qué? Cuando lo atraparon, le dijo al superintendente, pero estoy desconcertado. No he hecho ni una sola afirmación que pueda demostrarse errónea. ¿Puedes demostrar que la Tierra no es redonda? ¿Qué había de malo en ello? ¿Cómo podrían detectar que estoy loco? No había nada de malo en ello, obviamente, ciertamente. La afirmación era perfectamente cierta. La Tierra es redonda y 2 más 2 son 4. Pero es irrelevante. Alguien está hablando de su mujer y tú dices, la Tierra es redonda. Es irrelevante. No tiene sentido. Un técnico sigue haciendo las cosas correctas pero no tienen sentido. Puede hacer un cuadro hermoso, pero le falta algo, le falta significado. No puedes encontrar ningún defecto en su color, no puedes encontrar ningún defecto en su dibujo, no puedes encontrar ningún defecto. Si tienes que encontrar fallas, no podrás hacerlo. Pero ese no es el punto. ¿Dónde está el significado? ¿Dónde está el significado? Algo falta. Falta el total. Es un fenómeno mecánico. Falta la unidad orgánica. Esa unidad orgánica surge de la inocencia, no de la experiencia. Entonces hay pintores que son solo técnicos. A causa de estos técnicos se produjo una gran revuelta en el mundo de la pintura. La gente se rebeló. Dejaron de ir a las escuelas de arte, dejaron de aprender a pintar y dijeron, seremos pintores libres. Entonces empezaron a pintar gratis. Ahora bien, su pintura puede ser original, puede tener algún significado, pero son incapaces de pintarla en el lienzo. No saben mezclar colores, no saben dibujar. La idea que tienen en mente puede ser genial, pero no tienen experiencia para plasmarla en el lienzo. Eso es lo que le ha pasado a la pintura moderna. Mirar una pintura moderna resulta muy desconcertante. No sabes lo que estás mirando. El hombre parece original pero parece no saber nada de pintura. He oído. Una vez un hombre rico vino a Picasso. Quería 2 de sus cuadros y solo uno estaba listo. Y el hombre estaba dispuesto a darle cualquier cantidad de dinero. Entonces Picasso dijo, espera. Traeré 2 cuadros. Entró y cortó el cuadro en 2. Ahora bien, si cortas el cuadro de Picasso en 2, o incluso en 4, no hay ninguna diferencia, porque no es más que una loca mezcla de colores.
Y vendió ese cuadro como 2. Otra historia sobre Picasso. Sus pinturas se exhibían y los críticos rodeaban especialmente una pintura. Sus pinturas eran extrañas, pero eso era lo más extraño que había hecho jamás. Y estaban realmente llenos de elogios, como cualquier otra cosa. Y entonces vino Picasso y dijo, ¿quién lo ha puesto al revés? El cuadro estaba al revés. Otra historia. Una mujer rica le pidió a Picasso que le hiciera un retrato. Él lo hizo. Tardó muchos meses. Y sacaría millones de dólares de ello. Entonces vino la mujer y dijo, todo está bien, pero no me gusta la nariz. Entonces Picasso dijo, está bien. Ven después de 7 días. Y luego estaba sentado ante su cuadro, muy preocupado. Y la mujer que vivía con él en aquellos días le preguntó, ¿por qué estás tan preocupado? Nunca te había visto tan preocupado. Dijo, el problema es, ¿dónde he pintado la nariz? No puedo encontrarlo. Alguien puede ser muy experto técnicamente, entonces la cosa se apaga, y alguien puede ser muy inocente, infantilmente original, pero claro, no puede ser una pintura real. La gente zen tiene razón. Una pintura necesita tanto la inocencia de un niño como la experiencia, ambas juntas. Entonces surge una gran síntesis. Uno tiene que aprender y luego olvidar. Ese es mi enfoque aquí. Mi enfoque sobre la terapia es el mismo. Este es mi enfoque sobre todo. Primero hay que saber y luego hay que olvidar todo lo que sabes. Entonces el conocimiento pasa a tu sangre. Se convierte en un entorno inconsciente a tu alrededor. Continúa funcionando desde el inconsciente. Y en el consciente sigues siendo muy inocente, original. Entonces hay una gran alegría. Me preguntas, antes de venir a Poona pensé que sabía algo sobre ayudar. Ahora siento que no sé nada de ayudar. Bien. Así es como debería ser. Ahora lo real. La ayuda comenzará. Lo más que puedo hacer es estar presente con un cliente y seguir mis instintos en ese momento. Esa palabra instinto cambiará pronto y empezarás a sentir intuiciones en lugar de instintos. Puedo entender por qué ha utilizado la palabra instintos, porque todavía no conoce el fenómeno de la intuición. Déjame explicártelo. Cuando el cuerpo funciona de forma espontánea, a eso se le llama instinto. Cuando el alma funciona espontáneamente, a eso se le llama intuición. Son parecidos y, sin embargo, están muy lejos el uno del otro. El instinto es del cuerpo, lo denso, y la intuición es del alma, lo sutil. Y entre ambos está la mente, la experta, que nunca funciona espontáneamente. Por tanto, no existe una palabra correspondiente para el ámbito psicológico. Para lo físico, el instinto; para lo espiritual, la intuición, pero entre los dos está la mente. Mente significa conocimiento. El conocimiento nunca puede ser espontáneo. Por tanto, no existe una palabra correspondiente como intuición o instinto para el ámbito psicológico. Puedo entender por qué ha utilizado la palabra particular instinto. Al principio te sentirás así porque todavía no eres consciente de tu alma. Pero bueno, que sea instinto. El instinto es mucho mejor que intelecto. El instinto es más profundo que el intelecto y la intuición es superior al intelecto. Ambos están más allá del intelecto y ambos son buenos. Primero uno se vuelve alerta acerca del instinto, luego, poco a poco, uno se vuelve alerta acerca de la intuición. Y luego habrá una especie de encuentro entre estos dos. Entonces ambas palabras desaparecen, entonces hay totalidad, ta. Entonces uno funciona como una unidad orgánica total. Ese es el momento en el que te conviertes en un instrumento de Dios. Siguiente pregunta. Una de las palabras clave de mi experiencia y la de otros aquí es energía. Puedo sentirlo, a veces más, a veces menos, y también siento que abrirme más a experimentarlo, es dejarlo hacer el trabajo del cambio. Aún me desconecta ya que es un concepto totalmente nuevo para mí y me gustaría saber más sobre él. ¿Es un fenómeno interior o exterior, o ambos? ¿Se puede usar mal? Por favor, explique. Has tropezado con algo muy significativo, la energía. Eso es lo que estamos produciendo aquí. Para aquellos que vienen como espectadores, sigue sin estar disponible.
Los que vengan solo a ver lo que está pasando no podrán verlo. Y este es el verdadero suceso. Pero es invisible. Tienes que convertirte en participante, solo así lo sabrás. Hay dos maneras de saber una cosa. Uno es el del espectador. Vas al cine, te sientas en tu silla y ves todo lo que se mueve en la pantalla. Eres un espectador. Este es uno de los problemas de la mente moderna. La mente moderna se ha convertido en un espectador. Alguien está bailando, tú estás mirando. La gente está pegada a sus sillas frente al televisor durante 5, 6, 7 horas. El promedio en Estados Unidos es de 5 horas. Es como si el televisor fuera su Dios y lo estuvieran adorando. Están simplemente pegados. No pueden levantarse, están casi paralizados. Solo miran, solo miran. Alguien está haciendo el amor, la gente está mirando. Alguien está luchando, la gente está mirando. Alguien baila, la gente mira. Alguien canta, la gente escucha. La gente se ha convertido en espectadores. Y cuando te conviertes en espectador, se pierde mucho. Tu vida se vuelve muy superficial, porque Dios no está disponible a través de ser un espectador, Dios está disponible solo a través de la participación. Si quieres saber qué es la danza, baila. No seas un espectador. No sigas buscando. No sabes qué es el baile si solo ves a una bailarina. Simplemente conoces los movimientos del bailarín, no sabes cómo se siente desde dentro del bailarín. ¿Cómo se siente el bailarín? ¿Qué alegría? ¿Qué éxtasis? ¿Qué está sucediendo en el núcleo más interno del bailarín? Están sucediendo grandes cosas. Si hay un bailarín de verdad, están sucediendo grandes cosas. Cuando Nijinsky bailaba, a veces daba saltos que eran físicamente imposibles. Los científicos no pudieron resolverlo. Un salto tan grande no fue posible debido a la gravitación. Y otro fenómeno era que al saltar, volviendo a la Tierra caía como si estuviera una pluma ingrávida. Tan lento. Nunca había pasado antes. No pudo suceder. No debería suceder. Pero estaba sucediendo. Y estaban desconcertados. Y no siempre sucedió. Si Nijinsky quisiera que sucediera, no sucedería. En el momento en que lo quisiera, lo fallaría. Si alguien hubiera venido solo para fotografiarlo, no habría podido dar ese tipo de salto. Y se sentiría muy humillado. No era nada que él pudiera hacer. Solo ocurría cuando desaparecía en su baile. Luego, poco a poco se volvió más consciente de ello, que cuando él no estaba, cuando el bailarín desaparecía en el baile, entonces sucedía. Entonces, de repente, la gravitación dejó de funcionar. Fue como si otro tipo de ley comenzara a funcionar, la levitación. Fue como si comenzara a ser arrastrado hacia arriba. No puedes saberlo desde fuera. Puedes ver a Nijinsky saltando, puedes observarlo, pero no sabes lo que sucede dentro de él. Dentro de él estaba sucediendo algo parecido a un Satori. Occidente no era consciente de estos fenómenos, por eso nadie le dijo que se trataba de un Satori. Si hubiera estado en Oriente, en un país sufí, en un país zen o en un país taoísta, lo habrían reconocido inmediatamente. Y se habrían abierto grandes posibilidades. En Occidente ocurrió justamente lo contrario. Nijinsky se volvió loco porque estaba muy desorientado. No pudo entender qué era. Le tuvo mucho miedo, como si estuviera poseído por algún espíritu maligno o algo así. Lo que podría haberse convertido en la puerta a Dios, se convirtió en la puerta de un manicomio. Necesitaba un maestro en ese momento. Necesitaba a alguien que se hubiera dado cuenta de este interior fenómeno. El maestro hubiera sido de gran ayuda. Pero no era consciente de que necesitaba un maestro, no era consciente de que estuviera sucediendo algo religioso. Se sintió perturbado. Tuvo miedo de sí mismo. ¿Cómo puedes ver lo que le está pasando a Nijinsky? Estoy aquí. Estoy hablando contigo. Puedes escuchar mis palabras pero no puedes ver de dónde vienen. No puedes ver mi corazón. Así que una manera es la del espectador. Otra forma es la del participante. Aquí vienen dos tipos de personas. Los espectadores vienen, se lo pierden todo. Todo parece un viaje loco. ¿Qué está haciendo la gente?
¿Qué les está pasando a estas personas? ¿Por qué tanto baile? ¿Por qué tanto canto? ¿Por qué tanto llanto y llanto? ¿Qué les está pasando a estas personas? ¿Qué tipo de meditación es esta? Los espectadores vienen y quedan desconcertados. No pueden entenderlo. Solo siendo partícipe sabrás lo que está pasando. Y si eres participante, entonces energía será la palabra más importante. Eso es lo que está sucediendo por aquí. Zuleta tiene razón. Ha dado con lo correcto. Una de las palabras clave para mí y para las experiencias de otros aquí es energía. Lo puedo sentir, a veces más, a veces menos, y también siento que abrirme más a experimentar es dejarlo hacer el trabajo del cambio. Perfectamente cierto. Lo sentirás a veces más y a veces menos, no porque a veces sea más y a veces menos, sino porque a veces eres más sensible y a veces menos sensible. La energía fluye continuamente, el río fluye continuamente, depende de tu sensibilidad, cuánto podrás sentirlo en un momento determinado. No es que a veces la energía esté aquí. Y a veces desaparece, está aquí las 24 horas. Estará aquí mientras yo esté aquí o, para aquellos que sean lo suficientemente sensibles, estará disponible después de que yo me haya ido. Depende de ti. Entonces, cuando fluya menos, entonces observa, debes haberte convertido en un espectador. Entonces fluye menos. Cuando fluya más, observe. Debes ser un participante, entonces fluirá más. Así que manténlo como llave. Cuando sea menos, simplemente toma conciencia de que debes volverte más participante. Debes haber caído en la trampa de ser un espectador. Por eso insisto en que mientras estéis meditando, mantengáis los ojos cerrados, tened los ojos vendados, para no convertiros en espectadores. De lo contrario, la tendencia está ahí. Está tan arraigado. Toda vuestra cultura os ha preparado para convertiros en espectadores. Así que incluso si estás meditando y te estás moviendo hacia la energía, de repente surge la idea, mira lo que les está sucediendo a los demás. Y fallas. Si abres los ojos, ha ocurrido un gran cambio. Has dejado de ser participante y te has convertido en espectador. Y esta no es una distancia pequeña, está tan lejos como la tierra y el cielo. Y de repente ya no fluye. Ya no estás aquí. Si quieres estar aquí, la única manera de estar aquí es participando. Y si eres participante, no necesitas hacer el trabajo de cambio. La energía lo hará. Déjame hacerlo. Me permitirá. Pasará. Lo único que se necesita de tu parte es no resistir. Todo lo que se necesita de tu parte es apertura, cooperación. Una cooperación amorosa, no una defensa temerosa. Y sí, no necesita preocuparse por el cambio. El cambio ocurre muy fácilmente. Todavía me desconecta. Te desconcertará al principio. El fenómeno desconcertante surge porque ya no tienes el control, ya no eres el amo. No puedes gestionarlo, no puedes desearlo, está más allá de ti, es más grande que tú. Por eso te desconcierta. Siempre estamos desconcertados por lo más grande porque siempre queremos algo que podamos definir, que podamos tener en nuestras manos, que podamos poseer. Cualquier cosa más grande que tú te desconcierta, porque la mente se siente muy pequeña. Se queda corto y no puede resolverlo. Y una vez que la mente siente, no puedo entenderlo, comienza a enloquecer, comienza a asustarse tanto que puede empezar a pensar en escapar. Mucha gente se escapa de aquí. Una vez que la energía se apodera de ellos y las cosas empiezan a suceder. Y ellos siempre quisieron que sucedieran. Así es como funciona la mente humana. Vinieron aquí en primer lugar para que sucediera algo. Si no sucede, se enojan. Si esto empieza a suceder, se asustan. El miedo y la ira son la misma energía. El miedo es ira negativa y la ira es miedo positivo. La diferencia es solo de positividad y negatividad. Y así es como trabaja la gente. Si no sucede, se enojan, como si no se lo estuviera haciendo. No cooperan, eso es lo único. Pero están enojados conmigo, como si se lo estuviera haciendo a otros y no a ellos. Continúan escribiéndome cartas. ¿Que algo le está pasando a alguien más? ¿Por qué no le está pasando a él? Como si yo fuera responsable. No te está sucediendo a ti porque no estás cooperando.
Y no te puede pasar a ti si estás embarazada. Tu misma expectativa es una barrera. Y no te puede pasar a ti si eres competitivo, si estás pensando que le está pasando a tu novia o a tu novio o a alguien y no te está pasando a ti. Si eres competitivo, no te va a pasar a ti. Toda competencia surge del ego. Entonces estás enojado. Y si sucede, entonces te asustas. Entonces tienes tanto miedo que empiezas a pensar a dónde ir ahora y cómo escapar de este lugar, porque algo está sucediendo que es loco. Es una locura en el sentido de que no tienes idea de lo que es, no tienes intención de explicarlo, no tienes ninguna filosofía que te lo aclare. Aún me desconecta, dice Sucheta, ya que es un concepto totalmente nuevo para mí. Bien, es un fenómeno totalmente nuevo. No lo llames concepto. No es un concepto, es una realidad. No es una idea. Esta energía no es una idea. Es la fuerza más embarazada del mundo. Es a través de esta fuerza que las personas se transforman. Es alquímico. Es sobre esta fuerza de la que los alquimistas han estado hablando a lo largo de los siglos. Es esta química la que transforma lo denso en lo sutil, la que transforma el hierro en oro, la que transforma lo inferior en superior, la que transforma el sexo en energía de oración, la que os hace capaces de moveros hacia diferentes planos, planos superiores, plenitudes superiores. No es un concepto. Pero puedo entender lo que quiere decir. Ella está diciendo que no tiene ninguna filosofía para resolverlo. Pero no hay filosofía y no puedo proporcionarla. Nadie ha sido capaz de aportar ninguna filosofía para resolverlo. Es tan grande, las filosofías son tan pequeñas. Las filosofías están en la mente del hombre y esta es la energía universal. La mente no puede contenerlo. Y no deberías intentar hacer eso, de lo contrario la mente entrará y perturbará tu receptividad hacia ella. Y me gustaría saber más sobre eso. Olvidar. Saber más al respecto no ayudará, estar más interesado en ello va a ayudar. Y estar más interesado en ello es la única forma de saber más sobre ello. No hagas lo contrario. Normalmente nuestra mente dice, primero conozca más sobre ello y luego profundice en ello. Eso parece ser más inteligente. Pero no funciona. La mente dice, primero conoce, luego profundiza. Sin saberlo, lanzarse a él es peligroso, puede ser peligroso. Puede que estés perdido. O puede que no vuelvas más. ¿Quién sabe? Si esto es bueno o malo, divino o diabólico, ¿quién sabe? Así que primero debes saberlo todo. Pero no hay manera de saber nada al respecto sin profundizar en ello. Ese es el peligro, ese es el riesgo, la apuesta. Por eso llamo sannyasins a los jugadores. Están listos para ir a lo desconocido conmigo sin ningún problema ni duda. No puedo darles ninguna garantía. No es posible por la naturaleza misma de las cosas. Una verdad garantizada es una mentira. La verdad no se puede garantizar. Hay que afrontarlo con el corazón palpitante. Hay que correr el riesgo. El peligro está ahí. O te iluminarás o te volverás loco, ese peligro está ahí. Por eso se necesita un maestro, y se necesita un gran amor por el maestro, para poder confiar en él. Para que cuando las cosas empiecen a salirse de tu mano, él pueda tomarlas en su mano. Si no confías en él, entonces ocurrirá la locura. Por eso nunca sugiero a nadie que se adentre en lo desconocido sin un maestro. Sé que a veces sucede que una persona puede andar sin maestro, pero eso debe ser una excepción, no debe convertirse en una regla. Podemos olvidarnos de eso. Sí, sucede que de vez en cuando un hombre escapa al peligro y llega a la verdad sin ser guiado. Pero esto debería considerarse accidental, no, hay que convertirlo en un ideal. Es mucho mejor, mucho más feliz, mucho más gozoso y festivo, ir con alguien que conoce el camino, que ha estado en el camino una y otra vez. Los sufíes dicen que si quieres preguntar el camino hacia una determinada cima, pregúntale al hombre que baja y sube todos los días. Pídale al cartero que va a la cima de la montaña que entregue el correo, que viene todos los días y va todos los días. Pregúntale al hombre que conoce el camino tan perfectamente que puede caminar con los ojos vendados, puede caminar en la oscuridad sin ninguna luz. Pregúntale a ese hombre. Pero no puedo darte ningún conocimiento al respecto. No existe ninguno.
La experiencia es la única manera de saberlo. Puedo darte una invitación, puedo decirle a Sucheta, ven conmigo. Deja tus resistencias, conscientes e inconscientes. Deja tus miedos. Y también abandona esa mente que quiere que se le expliquen las cosas. Hay cosas que no se pueden explicar porque hay cosas que son misteriosas. Y esas son las cosas reales. Lo que se puede explicar no tiene sentido, es trivial, es mundano. Todo lo que es bello, todo lo que es verdadero, todo lo que es grandioso, está más allá de toda explicación. Es un misterio. Tienes que profundizar en ello. Tienes que saborearlo. Y me gustaría saber más sobre eso. Es bueno que quieras saber más al respecto, pero la forma de saberlo es estar más interesado en ello. ¿Es un fenómeno interior o exterior, o ambos? No es ninguna de las dos cosas, porque para la energía no hay entrada ni salida. Dentro y fuera están nuestras divisiones creadas por el ego. Es como tu casa. Dices que esto está dentro de mi casa y esto está afuera. ¿Crees que el cielo está dividido entre el interior y el exterior porque has hecho un pequeño muro? El cielo no está dividido. El cielo permanece indiviso, indivisible. No hay entrada ni salida. Es un solo cielo. El cielo que está dentro de tu casa es el mismo cielo que está fuera de tu casa. Y no hay forma de cortarlo en partes. Y también lo es la energía. Es una vitalidad, es un Dios, es una vida. Todo es uno. No es ni inferior ni superior, ni interior ni exterior, ni material ni espiritual. Todas las divisiones son egoístas. No conoce divisiones. ¿Es un fenómeno interior o exterior, o ambos? ¿Se puede usar mal? No, no hay posibilidad. No puedes hacer un mal uso de él porque antes de poder conseguirlo, tienes que desaparecer. Lo obtienes solo con la condición de que no lo seas, entonces, ¿quién puede abusar de él? Si es así, nunca lo entenderás. Esta es una protección incorporada. Nadie puede abusar de él, porque antes de poder conseguirlo, tienes que desaparecer por completo. Ese es un requisito básico. Nadie puede abusar de Dios. Está prohibido por su mecanismo interno, porque antes de entrar al santuario de Dios tienes que desaparecer. Y una vez que no lo eres, ¿quién está ahí para usar o abusar? Olvídese de la palabra mal uso. Ni siquiera puedes usarlo. Empieza a utilizarte. Te vuelves simplemente instrumental, un vehículo pasivo, un bambú hueco. Dios comienza a fluir a través de ti. Cuando Él empieza a cantar, te conviertes en una flauta, de lo contrario eres un bambú hueco, seguirás siendo un bambú hueco. Todas las canciones son suyas. Él te usa. No puedes usar, no puedes abusar, porque ya no existes. Siguiente pregunta. Maestro, ¿por qué sigues diciendo, cuando encuentres un maestro, cuando estás justo frente a mí? Lo sigo repitiendo porque aunque yo esté frente a ti, tú no estás frente a mí. Y a menos que ambos nos enfrentemos, a menos que estemos cara a cara, de corazón a corazón, tendré que seguir repitiéndolo. Vimoxa, estoy frente a ti, pero ¿dónde estás? No estás frente a mí. Todavía te estás escondiendo, todavía estás escondido en tu cueva. Todavía tienes miedo de salir y confrontarme. Es un enfrentamiento, es un encuentro. Y tengo que seguir llamándote. Venid. Salga. Por eso tengo que repetir una y otra vez. Cuando encuentres un maestro. El maestro os ha encontrado, pero vosotros todavía no habéis encontrado al maestro. Yo te he elegido, pero tú aún no me has elegido a mí, Vimoxa. Tiene que convertirse en tu elección también, entonces habrá una reunión. Y en ese encuentro habrá una desaparición tuya y mía. Siguiente pregunta. Usted dice que no debe sentirse culpable, pero ¿cómo es posible evitarlo? La más línea emoción o cualidad negativa, si se vuelve hacia adentro, mata; si se vuelve hacia afuera, mata a otros. Me parece que a menos que uno haya realizado plenamente el espíritu o se haya iluminado, siempre debe haber una profunda humillación existencial. En primer lugar, no existe ninguna humillación existencial como tal. Solo hay humillaciones psicológicas. Y son creados por ti. La existencia no sabe nada de la humillación porque la existencia no sabe nada del ego.
¿Alguna vez has visto un árbol humillado? ¿Alguna vez has visto una roca humillada? ¿Alguna vez has visto a alguien humillado excepto al hombre? Observa la naturaleza y te sorprenderás. Si dos perros se pelean, no empiezan a pelear como seres humanos. No son tan tontos. Primero se muestran el uno al otro cuánto yo soy. Ladran, saltan, enseñan el pecho, enseñan los dientes. Simplemente muestran que esto es yo soy. Lo que eres, lo muestras tú, y los demás lo muestran, y luego se decide, porque no son tontos. No hay necesidad de pelear. Entonces se decide quién es más fuerte. Entonces el que es el débil da la espalda, mete el rabo entre las piernas y se va. Pero no hay humillación. Recuerda, si crees que el que se va con el rabo entre las piernas es humillado, estás equivocado. Estás trayendo tu mente humana a ello. Es una decisión sencilla. Si te pregunto cuál es más grande, 2 o 3, y dices 3, son 2 humillados. Necio. Simplemente tonto. Estos perros son gente sabia. Han decidido sin violencia alguna, sin conflicto alguno. Solo mediante un simulacro de pelea lo han decidido. ¿Qué sentido tiene entrar en una pelea real cuando se decide que uno es débil? Por supuesto, el más fuerte ganará, así que ¿por qué entrar en esto? El que ha abandonado el campo no es cobarde, recuerda. Expuso todo su corazón, puso todo sobre la mesa, no escondió ninguna carta, ni siquiera una carta de triunfo. Al ver que el otro tiene todas las grandes cartas y él no, se acabó. No hay necesidad de pelear ni de sentirse humillado. Dios le ha hecho a él un perro más grande y Dios me ha hecho a mí un perro más pequeño, así que se acabó. Un hombre se acercó a un maestro sufí y le preguntó, ¿por qué no soy como tú? Y el maestro sufí dijo, me desconciertas. Puedo preguntar lo mismo, ¿por qué no soy como tú? Y sentirse muy humillado. Yo tampoco soy como tú. Dios nunca hace que dos personas sean iguales. Tú eres tú, yo soy yo. Un hombre se acercó a un maestro zen y le preguntó lo mismo, ¿por qué eres tú tan piadoso, tan hermoso, tan gracioso? ¿Por qué no soy como tú? Y el maestro dijo que salieras. Y lo llevó afuera y le mostró 2 árboles que estaban en su jardín. Uno era muy grande y susurraba a las nubes, otro era muy pequeño. Él dijo, mira, uno es grande y el otro es pequeño, pero nunca he visto al más pequeño preguntarle al más grande, ¿por qué no soy como tú? Y he vivido aquí durante muchos años. No hay ningún problema. Lo grande es grande, lo pequeño es pequeño. El pequeño es feliz de ser pequeño, el grande es feliz de ser grande. No hay comparación, por lo que no hay humillación. Ana es una egoísta. Recuerdo que hace muchos años tomó sannyas. Tampoco era un gran sannyas. Pero nunca digo que no. Solo por cortesía nunca digo que no. ¿Por qué debería decir que no? Tomó sannyas en el monte Abu, debe ser hace 5 o 6 años. Cuando le puse un nombre. Recuerdo el nombre que le puse fue uno de los más bellos que podemos regalar en la India. Le puse el nombre de Ganga. Ese es el río más hermoso, el más sagrado para los hindúes. Y en las orillas de este río Ganges ha florecido todo lo que ha sido hermoso en la India. Allí se escribieron los Vedas, allí se cantaron los Upanishads, allí habló Buda, allí caminó Mahavira. Los 24 Tirthankaras, Krishna, Ram y Buda, y todos los grandes santos, todos le deben algo al Ganges, al Ganges. Ana se negó de inmediato. Ella dijo, no me gusta este nombre. Mi nombre, Ana, es hermoso. Solo por cortesía dije, está bien, mantendré tu antiguo nombre. Pero en ese mismo momento ella se cerró a mí y permanece cerrada a mí. Desde entonces no he podido establecer ningún contacto. Ella me rechazó. Le di sannyas, pero ella me rechazó. Su propio ego, su propio nombre y su propio pasado eran demasiado. Recuerda, es el ego el que siente humillación, no es la existencia. La existencia no tiene humillación. Cuanto mayor sea el ego que tengas, más humillado te sentirás. Y recuerda, la razón es tu ego. La existencia desconoce por completo cualquier tipo de humillación. La rosa no es humillada ante el loto porque este es muy grande. Y la caléndula no se humilla ante la rosa porque la rosa tiene una fragancia tan hermosa. Nadie se compara.
Nadie tiene ningún ego para comparar. Nadie está compitiendo. La existencia es puro silencio en lo que a comparación se refiere. Es nuestro cáncer psicológico, el ego, el que siente humillación. Lo segundo. Dice que no debe sentirse culpable, pero ¿cómo es posible evitarlo? La más línea emoción o cualidad negativa, si se vuelve hacia adentro, mata; si se vuelve hacia afuera, mata a otros. No es necesario girarlo en ningún lado, ni hacia adentro ni hacia afuera. Puedes simplemente mirarlo y desaparece, se evapora. No entra ni sale. Por ejemplo, ha surgido en ti la ira. Es un veneno negativo. Ahora hay 3 posibilidades de respuesta. Ana menciona solo 2, ella solo conoce 2. Mucha gente solo conoce 2. Uno es arrojar esta ira, este fuego y este veneno al otro. Entonces es destructivo. Y naturalmente, después de haber quemado al otro, de haberle herido, te sentirás culpable. Puedo entender. Te sentirás tonto, te sentirás estúpido, sentirás que has hecho algo mal. No deberías haber hecho esto. O la otra posibilidad es que no arrojes la ira sobre el otro, sino que la dirijas hacia adentro. Entonces te lastimas. Entonces te lastimas. Entonces tendrás úlceras de estómago. Entonces este fuego arderá dentro de ti. Entonces siempre estarás sentado en la cima de un volcán. Nunca estarás a gusto, siempre estarás inquieto. Toda alegría desaparecerá de tu vida. La sociedad, la iglesia, el Estado, están a favor de lo segundo. La sociedad dice, no te enfades con el otro. Haz lo que quieras con él, trágalo, pero no te enfades con el otro. Si sufres de úlceras, eso es asunto tuyo. Si sufres de cáncer, eso es asunto tuyo. Y la sociedad te ha dado explicaciones tales que el cáncer no tiene por qué estar relacionado en absoluto con tu ira, la úlcera no tiene por qué estar relacionada con su ira. Si te tragas la ira hoy, las úlceras no aparecerán hoy, sino que tardarán años. Quizás después de 40 años de tragarnos la ira, aparezcan las úlceras. Y después de 60 años de tragarse la ira, aparecerá el cáncer. Así que no podrás relacionar la ira con el cáncer. No podrá encontrar ninguna razón para demostrar que es la ira la que ha creado el cáncer. Esto parece muy descabellado. La sociedad ha decidido que hay que comportarse correctamente. La sociedad protege al otro porque la sociedad se compone del otro. La sociedad dice que puede ser autodestructivo, eso es asunto tuyo. La sociedad está en contra del asesinato, pero no en contra del suicidio. Es un suicidio si vuelves tus emociones negativas hacia adentro. Estoy en contra de ambos porque ambos crearán culpa y ambos crearán complejidades. ¿Cuál es mi enfoque? Mi enfoque es que si hay enojo, observen. Sea testigo de que la ira está ahí. No hagas nada al respecto. No hay necesidad de hacerlo. Míralo. Y te sorprenderá que con solo mirarlo, empiece a desaparecer. La nube tarde o temprano se disipa, desaparece. Y cuando la nube desaparezca y no hayas hecho nada al respecto, ni tirarla ni arrojarla, nunca sentirás ninguna culpa. Y así es como uno debe relacionarse con todo tipo de emociones negativas. Sea testigo. Solo míralo. Los sufíes lo llaman sahada, sé un testigo. Los hindúes lo llaman saksin, sé un testigo. Solo mira. No hagas nada. No es necesario hacer. Todo hacer está mal. Si haces algo al respecto, algo va a salir mal, porque lo estarás haciendo bajo su impacto. Si se lo haces a otros, estará mal; si lo haces contigo mismo, estará mal. Cualquier cosa que se haga bajo el impacto de una emoción negativa estará mal. Y luego, más tarde, surgirá la culpa. Pero hay una manera de no hacerlo: ser un observador, simplemente ser un testigo. Míralo. Está ahí. Tú no eres eso, tú eres el que ve. Siéntate en silencio cuando estés enojado, cuando estés celoso, cuando estés lleno de odio. Cierra tus puertas. Siéntate en silencio. Deja que la ira esté ahí, deja que la ira destelle frente a ti, deja que el odio se mueva como una película, y sé un observador. Y te sorprenderás. No puede estar ahí para siempre, una cosa es segura. Tarde o temprano se irá. Solo tarda unos minutos en llegar.
Y cuando se fue, no deja rastro detrás de él. No se crea ninguna culpa. Y un hombre que no crea culpa es religioso. Llamo religioso a un hombre que no crea ningún tipo de culpa. Última pregunta. Amado maestro. Esta mañana en la conferencia estaba dormido rápido y de repente sentí un peso duro en mi espalda. Al primero pensé que debía estar roncando o haciendo ruido y alguien debió haberme despertado para detenerme, pero descubrí que nadie me había golpeado. ¿Qué era? La pregunta es de Sheila. No he respondido hasta ahora porque cada día que quería responder ella estaba dormida otra vez. No es una pregunta nueva. He estado esperando. Pero hoy ella está despierta, así que pensé que este es el momento. Sheila, ¿no puedes reconocer mi mano cuando te despierto? Suficiente por hoy.